Ya, hay como dos emprendedores, Ya. sí o sí. El que sabe y el que no sabe mucho. Hay uno que lo hace como por oficio y uno que lo quiere hacer de forma profesional. Ya. Esa es la diferencia. O sea, lo importante para hacer Cotec es fomentar la economía de una u otra manera, o sea, ya generando empleo y da lo mismo que sea un producto o un servicio. Que no estudien, Ya. que no se sepan su propio emprendimiento. Por ejemplo, le pueden preguntar cuánto venden y no saben. Entonces eso obviamente no da una buena imagen. Entonces ahí está el gran problema a veces de las postulaciones, porque no es tan cierto el yo quiero a lo que quiere Y el leer público. Cercotec. Cercotec se enfoca en lo que genere empleo. No importa qué emprendimiento sea, es cómo se plantea. ¿Cómo están los estimados? Bienvenidos al capítulo número 5. Ha sido un gran logro poder grabar este nuevo capítulo, ¿sí o no, amigo? Así es. Y tenemos un capítulo especial, que este es el primer capítulo en donde tenemos un invitado fuera de los estimados. Que los estimados ustedes saben que somos yo, Jorge y Felipe, que en este caso no va a estar presente. Y como saben, este podcast está pensado para que se puedan ganar un fondo Cercotec, puedan hacer una buena contabilidad cuando se ganan el fondo Cercotec y también hagan un correcto marketing digital con los mismos fondos que se ganan con Cercotec, que son de 5 millones y de 3 millones y medio. Y bueno, presentemos a la invitada, amigo mío, ya te conocen todos, Jorge Cuevas, el dueño de la empresa de asesoría, Darwin Rosas, que le habla acá, también socio de Jorge, y por acá tenemos a Helen, que ella es una ganadora de un fondo Cercotec, y por otro lado también trabaja con nosotros haciendo proyectos de Cercotec. Así que Helen, preséntate nomás, cuéntanos un poco de ti y también de qué se trata tu emprendimiento. Yo soy Helen Saavedra. Gracias a los chicos pude ganarme un fondo del Capital Abeja. Y bueno, estoy súper contenta por su asesoría y todo el trabajo que hubo detrás de ello y todo lo que me enseñaron. Maravilloso, Helen. ¿Estamos hablando del capital semilla del nacional o tú postulaste el regional? No me acuerdo eso. Yo me gané la abeja regional. El abeja regional, ya. Sí, perfecto. ¿Y tú postulaste con qué tipo de emprendimiento? Con comida rápida. Ah, maravilloso. Pero Helen, mira, antes que empecemos a hablar directamente, amigo, de su emprendimiento, ¿podría contarnos dónde estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu profesión? Ya, súper. Yo tengo 28 años, salí de la San Sebastián y estudié ingeniería comercial. Súper. ¿Y cuándo saliste en ingeniería comercial? No sé, el 2000, no recuerdo exactamente. Bloqueaste. Hace rato. Ustedes son parecidos, pues tú estudiaste técnico en administración de Sí. empresas y tú ingeniería comercial. Sí, pues. Y ahora la pregunta del millón, que también te la hice a ti en algún momento, amigo. ¿Te sirvió a ti el ingeniero comercial para emprender anteriormente? Yo creo que me sirvió para tener las ganas de emprender, porque Ya. honestamente nunca te enseñan a emprender en tu familia. Claro. Entonces eso es como que te abre un mundo de posibilidades. Ya, No es que te enseñen exactamente, pero te incentivan, al menos en mi universidad. ya, perfecto. No, y la universidad, amigo, generalmente igual te enseñan a ser siempre un trabajador. Nunca te van a decir, oye, emprende, oye, crea tu empresa. Siempre como que te estructuran a ser un empleado más que Es verdad. un emprendedor. La Pero- diferencia de la Sanseva es que sí te enseña solo a emprender. Ah, ya, De ok. hecho, era como buenísimo. parte de su eslogan. Ah, Entonces, súper. Buenísimo. todo estaba enfocado en emprender. Y hablando de emprendimiento, entonces vamos directo a la pregunta que todos quieren escuchar. ¿Cuáles fueron tus primeros emprendimientos, Helen? Porque imagino que el primero no fue el que postulaste a Cercotec. Ah, claro. No creo que haya sido tanta suerte el primer emprendimiento y me gano un fondo. Sequísima. Cuéntanos, estimada, porque usted es una muy seca en lo que hace. ¿Cuáles fueron tus primeros emprendimientos? Y después vamos a llegar al emprendimiento que te ganaste el fondo Cercotec y yo creo que ese es el que más va a crecer a lo mejor. Claro, o sea, lo intenté con el emprendimiento de uñas, Ya. o sea, hacer como manicure. Y después ya se comenzó a saturar y fue la pandemia. Y obviamente no resultó. ¿Y ese de uñas fue después que saliste de ingeniería comercial? ¿O antes? Sí. Fue sí, después. Fue después. Ya. Y que después ya empecé a trabajar y tenía un poquito más de capital, pues entonces ahí sí podía invertir un poquito. ¿Y qué te motivó a emprender? Iba a preguntar lo mismo. La verdad es que siempre tuve el hambre de emprender, esa es la realidad, pero primero quería aprender en otro negocio, porque obviamente era inmadura como trabajadora, y después lanzarme. Pues. Y eso hice, pues aprendí harto en mi trabajo anterior, y después ya dije, ya es hora de salir de aquí por el horario y un sinfín de cosas más.
Claro, se parece un Intentarlo. poco a ti, Sí, amigo. o sea, estuviste en un trabajo tradicional primero. De muchas horas. De muchas horas. Sí. Y ahí, posteriormente a eso, ahí dijiste, yo no quiero cumplir horario. Claro, o al menos no tan extenso. En ese momento, o claro. algo para mí, en realidad. Ah, Era perfecto. como eso. Se parece un poco a tu historia, amigo. Sí. Algo igual, diría yo. Algo igual. Y después ya hiciste lo de la uña y estaba saturado. Sí, está medio saturado Y ese. pasó la pandemia, entonces era muy difícil atender gente, igual todo eso. Claro, me imagino. Y ya, y después de eso, a nivel emprendedora, ¿cuál fue tu siguiente misión, tu siguiente viaje con el emprendimiento? O sea, después ya me enfoqué netamente en comida, porque me di cuenta que a mi alrededor compañeros que sí tenían un poco más de lucas, por ejemplo, emprendieron en comida y les empezó a ir bastante bien. De hecho, son conocidos al menos algunos en la región. Y ahí ya me motivé y dije, ya la comida es, y empecé a desarrollar la marca, mientras tenía el trabajo paralelo, entonces no pude avanzar tan rápido, me refiero, Ujú. O sea, ¿trabajabas en dónde trabajabas? en Replay. En Ripley y a la vez estaba ahí haciendo tu Intentando modelo. emprender, Ya, claro, intentando. sí, haciendo mi modelo y viendo la posibilidad de ir invirtiendo en ciertas máquinas de a poco. ¿Invertiste? Sí, en máquinas. Compré máquinas, bueno, agradecida de que mi abuelo tiene un local que no usa, un local comercial, Ya. y ahí empecé de a poco a acondicionarlo para un local de comida rápida, Con tus propias lucas. con mis propias lucas. ¿Y eso llegó algún día a abrirse ese local? No, No. no se abrió, pero por miedo, honestamente. Ya. Los recursos estaban, pero me asusté al momento de iniciar el emprendimiento, Claro. como que ahí quedé en blanco. ¿Sabéis qué? Siguiendo tu historia, pero también dando un ejemplo, que el otro día salí a trotar y yo troto de Chubaiante y ustedes conocen al caballero que vende pan amasado en la Petrobras Sí, po. de Chubaiante. Ya, Sí, po. sí, sí. Y él se ganó un fondo Cercotec también con nosotros, Don Miguel. Y Don Miguel, yo iba trotando rápido y me lo pillo justo. Justo estaba él afuera de la Petrobras y no atendiendo a nadie. Y me lo cruzo con él. Y me dice, oh Darwin, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿y usted? No, bien, aquí estábamos tratando de sacar adelante el emprendimiento. Y eso ya me lo había dicho como 4 veces antes cuando iba a cargar vehículos o sea, gasolina con mi vehículo. Y me dijo, ¿y qué le falta para poder abrir su negocio? Porque él vende en la Petrobras Él con está su solito, carrito, po, claro. pero se ganó un fondo Cercotec para habilitar una panadería, un lugar específico en su casa. Ya. Y ya lo tiene casi todo listo. Y me dice, no, es que ahora, lo que pasa ahora, antes era que no podía gastar el dinero de Cercotec en infraestructura. Ya, pero lo logré. Antes de la infraestructura era que no tenía las maquinarias suficientes. Y ahora me salió con la nueva cosa de que tenía que tener la patente para atender, pues. Ah, son excusas. Entonces, de repente, y yo le dije esto mismo, pues yo le dije, mire, estimado, y me salió todos los filósofos como que venían emprendiendo, venían trotando, entonces como que me nació un fuego por dentro y le dije, mire, estimado, yo sé que usted cree en Dios, tómelo como a lo mejor que Dios nos unió en este momento para yo decirle esto, y así se lo dije. Lo que a usted le está pasando son lo que le pasa a casi al 80% de los emprendedores que hay una palabra que uno ocupa, ¿Se estanca? se estanca, no es estancamiento, sabotean solos, Sí. inventando Problema. Es problemas, verdad. trabas, barreras, en la cual dicen, no, después voy a abrir el local, no, después voy a dar ese pasito de riesgoso, no, después vamos a vender. Y eso pasa porque realmente no se dan cuenta y no distinguen el miedo que tienen a intentar emprender. Y el tema es que si tú no pasas ese puente de miedo y cruzas el puente, no vas a saber realmente si las cosas te salieron bien o te salieron mal. Y independiente te salgan bien o te salgan mal, tú terminas aprendiendo experiencia igual, po. Claro. Entonces, en tu caso te pasaba, porque yo sé que ahora ya no, Sí. y a Don Miguel le pasa que todavía no cruza ese puente de miedo a emprender. Pues, y en tu caso te pasó mucho con las compras que Sí, hiciste. me saboteé sola, o sea, después, claro, hice mi autocrítica y decía lo mismo en el paseo peatonal. Hay unos tipos que igual andaban con un canastito con pancitos. Ujú. Yo le compraba cuando era trabajadora de Ripley a Ya, ellos ya. y costaba 1.000 pesos el pan, delicioso. Y después ellos ya estaban establecidos en un local, po, y yo decía, ellos tienen que pagar arriendo, ellos están a la intemperie, ¿cierto? Y todo. Y yo tenía el manso local, tenía básicamente todo y no me atrevía a dar el paso, po, y al final ponía puras excusas, po. Y así se me pasó, me gasté mis fondos propios y después quedé sin nada hasta que llegó la oportunidad de ustedes, en realidad, Claro. del Capital Abeja. Y ahora ya dije, ¿es ahora o nunca? Si o me lanzo, me lanzo. Claro. Yo creo, Darwin, que ahí dijiste algo súper clave. Yo creo que ahí está la diferencia entre alguien que logra un objetivo, en este caso emprender,
de la que no, o sea, el miedo realmente paraliza, estanca, deja ciega a la persona y en vez de ver un desafío o un problema a resolver, lo ven netamente como un problema que no pueden pasar la barrera y al final el miedo no les permite cumplir el objetivo, ¿no? O sea, sí, tal cual nos permite más que cumplir el objetivo e intentar cumplirlo. Claro. Y de saber si se le iba a lograr o no, que hay con la incertidumbre, ¿le iba a lograr o no le iba a lograr? Y quedamos en el... Como me faltaba hasta el último clavo para abrir y nunca fue. Hay Claro. personas que empiezan con nada y yo era, no, es que, no sé, hoy día no se puede nomás. Y Claro. pura excusa, el tiempo, No, mi está mamá, me lloviendo, duele la claro. guatita, cualquier cosa. Ay, si nos damos cuenta, hoy en día con la tecnología y con el acceso que tenemos, seamos sinceros, igual está más accesible hoy en día para emprender estos mismos fondos, Claro. que antes no eran tan conocidos, ahora sí entregan más cupos, ¿cierto? Más cursos en donde la gente se puede desarrollar. Exacto, no empezáis de cero. Po. No empiezan de cero como otras personas que me acuerdo que emprendían con ferretería, que emprendían con bazares. Con nada. Cuando yo iba, no sé, en segundo básico, ellos emprendían en sus bazares y ellos no tenían tecnología y aún así decidían emprender y hasta el día de hoy tienen su negocio activo. Es verdad, amigo, Claro. es verdad. Ya, Helen, entonces superaste ese miedo y te conocimos, pues la conocimos. Nosotros estábamos en un proceso de crecimiento en la empresa de asesoría. Ya teníamos una persona experta en postulación de proyectos, pero nos faltaba otra. Teníamos dos en ese entonces. Y nosotros, sí, bueno, pero queríamos otra persona que fuera seca y que fuera responsable. Y nosotros siempre hemos sido de conectarnos en donde decimos, no, esa persona ya está, amigo. No, tranquilo. Y ni siquiera teníamos a alguien, pero nosotros mentalmente sabíamos que tú ibas a llegar. Decretándolo. Sí, nosotros ni siquiera decretándolo, o sea, ya estaba hecho. Era cosa de tiempo, ¿cierto, amigo? Sí, es verdad. Y sé que no recuerdo bien quién fue quien me dio tu dato. Alguien que yo conozco, creo. Sí, era una chica que trabajaba igual con ustedes. Ah, ya, perfecto. No me da el nombre, pero ella me dio tu contacto y te entrevistamos. Po. Te Sí. entrevistamos, ¿te recordáis? Y la entrevista fue bien particular la tuya, porque al final tú fuiste como la persona en la cual nosotros actuamos bien, pues. No es la emoción, porque antes nosotros prometíamos mucho, no, quédate nomás y vaya a estar al tiro con nosotros. Nosotros a ti te pusimos a prueba, ¿te acordáis? Sí, pues. Sí, pues. Me acuerdo que la Helen decía que igual había tirado currículum en otros lugares. O sea, igual creo que estaba esperando una respuesta. O sea, ya, igual hay que admitir que mentí, po. Ah, Salió en vivo en el podcast. pero ya está bien. Sí, La clave del era éxito es estrategia, no sí. verse desesperada. Oye, pero ¿cómo? Creo que nunca se lo había contado. No lo contaste. Ya, pero hay que decir que tuviste una buena disposición cuando te dijimos que ibas a estar unos días de prueba, que me acuerdo que tú le dijiste. Tú dijiste, ya, perfecto, voy a estar unos días a prueba y también aprendiendo. Ah, mira, la historia real. A ver, cuéntale esto. Ahora cuéntanos la verdad, cuéntanos la La verdad. historia real fue de que literal estaba, bueno, me había comido mis fondos propios y había empezado a buscar pega hace 2 meses. Y busqué puras pegas con pretensiones de renta súper altas, honestamente. Porque mi pega se basaba como en ejecutivo comercial, que eran bastante horas, entonces necesitaba más plata al menos. Y no me llamaban al tiro, pues. Entonces me empecé a desesperar y la cuestión, y dije, ya lo que venga. Cualquier pega por mientras saliera una profesional. Y de repente se atravesaron ustedes, pero yo ya estaba así sin ni un peso, o sea, yo necesitaba trabajar. Y aparecieron ustedes y yo dije, y dijeron que eran fondos concursables, y yo dije, no, esto se me puso al frente, literal. Y ahí ustedes me dijeron que iba a estar un tiempo de prueba y toda la cuestión, y obviamente la técnica es no verse desesperada, siempre. Claro. Esa es la técnica. Y le hiciste bien. Me creyeron hasta hoy día. Sí, yo estoy aprendiendo. Este podcast ha traído cosas nuevas. Sí, y me dijeron esa vez, creo que tú me dijiste que te podía responder hasta el sábado. Sí. Y la entrevista fue en mitad de semana, ponte tu martes, miércoles. Y yo quería responder el mismo día, oye, me quiero quedar. Mira Pero la yo así Helen. súper piola y yo le decía a mi mamá, voy a responder el sábado. Muy bien. Y respondí el sábado en la mañana. Bien. Dije, si ocupan mi cupo, por algo será. Y si, bueno, está mi cupo, igual por algo será. Claro. Y por Eso algo fue, fue, pues, en verdad. claro. Y ahora vamos a contar todo lo Y que ha yo pasado. súper tranquila hablando, Darwin, ¿sabes que sí puedo? Así como súper con un ego por las nubes, que no, y yo por dentro estaba, ¡ay, que me deje, que me deje! Y eso fue lo que pasó y después efectivamente me empezaron a llamar, po. Pero el
el reclutamiento de profesionales es mucho más largo. Claro. Y después me empezaron a llamar caleta cuando ya estaba trabajando con ustedes, pero me pasó algo de que yo aposté por ustedes Claro. y ustedes por mí. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, Fue en ese como una momento, corazonada, en realidad. ese momento cuando te entrevistamos nosotros, te quería preguntar, tú te quedaste obviamente por la necesidad económica que tenías, pero nosotros te transmitimos, me acuerdo, igual una visión, una proyección de crecimiento, me acuerdo. O sea, en ese momento estábamos en un proceso de crecimiento, pero nosotros, o sea, siempre en ese momento igual teníamos una visión grande de crecimiento. ¿Tú te quedaste por eso o netamente por lo económico? No, no fue por lo económico, porque si no después yo me hubiese podido cambiar. Ah, claro, en ese momento, Porque yo claro. entré como part-time con ustedes, po. Sí. Entonces, no, yo me hubiese podido cambiar a mi área, que era la de costumbre, pero dije dos cosas. Una, mi área anterior ya estaba saturada, había trabajado 6 años en eso y quería aprender algo nuevo. Y lo otro es que vi como hambre en ustedes de crecer, po. Eso era. Y además era, pucha, toda la vida quise emprender y me dijeron que se ganaban fondos. Entonces fue como, no, esto es lo que tengo que hacer. Aquí Sí. me tengo que quedar. Y eso fue, pues, y en realidad creo que fue la mejor elección que pude haber hecho. Y a nivel no solo como crecimiento económico y empresarial, sino que a nivel de relaciones, porque la hemos pasado Sí, bien. de La hecho hemos pasado sí. bien. Sí, No, y la Helen ha reconocido de que antes igual era un poquito más retraída, como más cerrada en algún área, y acá igual aprendió habilidades como Sí, otra. o sea, yo nunca me había llevado así de bien con colegas, por claro. ejemplo, No, o jefes, porque ah, independiente de que esto sea medio horizontal, igual son jefes. claro, no, si al principio era ahí más cuadrada, me acuerdo. Pero ya, volvamos a la historia para que todos entiendan. Entonces, entrevistamos a la Helen. Si bien sabía algo del modelo Canvas, lo que te enseñan que ingeniería comercial, Claro, en la U. pero nosotros te pusimos a prueba una semana y en esa semana la persona que era experta en ese momento de postulación al proyecto, que es Héctor, te enseñó a ti, po. Sí. Y ahí nosotros calzamos al tiro de que tenía habilidades, aprendí rápido y ahí ya tú empezaste a aprender, empezaste a estudiar de los fondos, te aprendiste las bases y hasta el día de hoy ya te volviste obviamente seca y ya hay respaldo por detrás, que hay ganadores en el cual tú has hecho proyectos y también hay hecho tu propio proyecto para ganarte el fondo. Claro. Entonces, ahora entremos un poquito más en materia sobre literalmente el fondo, tu proyecto que postulaste y en el fondo que postulaste. Entonces, háblanos un poco más de ese emprendimiento. ¿Pero te quieres referir a la postulación en sí? Sí. ¿Cómo hacerla o algo No, así? ¿O a qué me enfoqué? ¿Cómo te enfocaste tú en tu empresa o emprendimiento de comida y la postulaste? Porque tú aprendiste con nosotros, aprendiste con otros emprendedores que postulaste Ujú. y obviamente eso lo aplicaste en tu postulación. Me Claro. imagino que tu postulación fue la mejor. Bueno, básicamente hice porque me enseñaron a no enamorarme de la idea. Entonces a mí no me da lo mismo en qué emprender mientras emprenda y Ya. tenga mi negocio. Perfecto. Entonces, por eso pude saltar de un rubro a otro y si en algún momento tengo que abrir un negocio totalmente diferente, lo haría igual. Eso fue bueno, bueno. Entonces me empecé a dar cuenta que los ganadores, clientes de ustedes que llegaban eran de comida. Entonces ahí dije, ya, este es igual, o sea, estaba bien como en la línea en la que iba. Y después de eso empecé a estudiar algunas postulaciones, me di cuenta cómo le gustaba a Cercotec que le respondieran, obviamente en base a los proyectos que hacía Héctor, que Héctor es seco, es mi mentor. Y de ahí me empecé a dar cuenta de ciertos tips y fui enfocando en mi negocio. Y es como básicamente bailar al son de la canción de Cercotec y responder lo que ellos quieren escuchar. Tal cual, independiente que tu negocio a veces sea distinto, ¿no, amigo? Claro. Sí, a veces los emprendedores nos decían, no, es que yo le vendo a todo el mundo, es que yo quiero vender hamburguesa, completo, sándwich, Y lo que ellos pichanga, yo quiero. Sí, po. ¿Y ahí qué cambió cuando postulaste tu emprendimiento? ¿Cómo lo orientaste? Lo orienté más al lado de igual como incluir el tema del e-commerce Ujú. y incluir segmentos de clientes diversos. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, hagamos un ejemplo de cómo lo hubieras postulado si no hubierais sabido lo que me explicaste recién, po. Ah, ¿Ya? no, pues que lo postulé más antes, po. Solamente hablaba como lo que decías tú, pues yo quiero vender tal cosa o hago tal cosa y listo. Y era como una sola cosa. Perfecto. Por ejemplo, vendo completo y nada más. Y nada Como más. eso. Pero si hubiera sido antes, O sea, eso era antes. Ah, Po. antes. Ahora, no, pues ahora se diversifican los segmentos, tienes que tener dos segmentos diferentes, idealmente incluir, no sé, alguna empresa, porque honestamente la única forma de no dar boleta, por ejemplo, que se puede hacer a las personas naturales es con la empresa donde le factura. Claro. Y a Cercotec le encanta eso, pues entonces como ir teniendo esos segmentos diferentes. Y eso lo redactaste en la postulación, po. Claro. Y eso obviamente llama la atención, pues, amigo.
Sí, pues Helen, te quería hacer una pregunta. ¿Crees tú que suman muchos puntos, además de lo que solicita la rúbrica Cercotec, de que uno plasme dentro del proyecto que va a tener un crecimiento o tiene una proyección de crecimiento a corto, mediano o largo plazo? ¿Eso suma dentro de la inscripción o no? Sí, o sea, es que en realidad lo que uno hace en las postulaciones pone visiones futuras, Ya, pero no pone nada concreto, porque igual ya, Cercotec no te lo pide. Entonces ya. uno pone, por ejemplo, voy a contratar personal, voy a abrir otro local, aunque quizás no sea en el momento, que obviamente todo emprendedor cuando abre un negocio pretende hacerlo, o sea, mentira no es, solo que no es en el instante. Pero uno sí siempre va poniendo visiones a futuro. Claro, eso es como el modelo Canva está hecho para eso, po. Son Claro. hipótesis del, Hipótesis del momento de que tú tienes tu negocio. claro, y de lo que va a pasar a futuro. Claro. Por eso Cercotec te va a entregar unos fondos para que esas hipótesis se puedan probar y ver si realmente van a funcionar, Para po. pasar al otro fondo igual, pues, Claro, si po. Cercotec igual lo hace así, pues. Tal cual, pero no es necesario que muchos emprendedores o emprendedoras les pasa que no es que yo todavía no tengo nada, pero no necesariamente tienes que poner eso que no tienes nada. Claro. Puedes tener la proyección que tú crees que va a tener con tu negocio. Claro. Y eso lo hiciste en tu postulación porque tú tenías las máquinas, pero nunca, Pero nunca he vendido. nunca vendiste. No. ¿Mentiste igual? O sea, sí. Voy a quedar como una mentirosa en No, este no. podcast. Chichín, vamos a aclarar eso. Emprendedores y emprendedoras. Por lo menos yo a lo personal siempre recomiendo de que exageremos, de que aunque no hayan vendido nada, pongan en su postulación de que sí vendieron a sus vecinos, a sus amigos, a sus Sí. conocidos, porque Cercotec valora y pondera mucho saber que el emprendedor o la emprendedora hizo ventas. Es que es más factible entregarle dinero a alguien que ya sabe lo que hace a una persona que todavía no lo tiene claro. Va Claro. como por ese lado. Y a ver, muéstranos un videito de tu local vendiendo. Muéstrame tu ropa. Ya, entonces, bueno, segmentaste bien los clientes, diversificaste los productos que iba a vender Claro. al hacer la postulación, Ujú. pero ¿qué otra cosa agregaste aparte de que vendías, que ya estaba funcionando, o que habías vendido a tus cercanos nomás? No, puse que ya estaba funcionando, Ya. pero no le di tanto énfasis a las empresas, solo Ya. la mencioné, Ya. pero con eso ya bastaba. Bastaba. Claro, y el resto puse que eran personas naturales. No puse como mucha clientela, solo puse personas naturales, algo medio ambiguo, Medio- pero claro. que ahí Pero- obviamente incluía a mi mamá, a Ya. todos mis cercanos, pues, pero se entendían como clientes. Tal cual, Claro. esa es la respuesta al segmento de cliente. Así de fácil pueden poner personas naturales, empresa y un poquito de descripción y Cercotec Claro. te va a poner los puntos igual máximo. Claro, no sabe que las personas naturales son nuestros familiares. Claro, pero tal ese cual. es el punto. Ya, qué bueno. Y bueno, pasemos, ya estamos hablamos un poco del Canva, y bien buenos los tips. De hecho, nosotros no habíamos dado esos tips tampoco. Por eso es importante ir entrevistando a otras personas que tengan otra visión. No, igual, no todos tenemos la misma visión de explicar las cosas. Después del Canvas, yo siento que la Helen es pero muy experta en la preparación de la entrevista. Sí, es Yo verdad. cuando te escuché preparándote para la entrevista que tenías, dije, no, la Helen se maneja bastante en la entrevista y esto para explicarle a los emprendedores, ustedes postulan y hay una etapa que es la etapa final y lo más probable, hay una posibilidad alta de que en su región los entrevisten de manera presencial o online. Claro. Y ahí, Helen, que tú lo hiciste bien, ahí es importante, yo creo que depende del 50% ahí, hacerlo bien para ganarte el fondo, ¿cierto? Sí, yo creo que es súper determinante hacer una buena entrevista. Y bueno, en realidad yo siempre he sido bien matea y Ya. estaba nerviosa porque era mi primera experiencia para ganarme el fondo y tenía el hambre de querer ganármelo. Funcionara. Claro, entonces no quería como dejar ningún vacío. Y ahí no sé en qué momento se me ocurrió, no sé por qué, y empezar a hacer cosas para llamar la atención de la comisión. Claro. Cómo venderte mejor. Venderme bien, eso fue, que me vieran solamente, que se acordaran de mí. Y así fue como empecé a hacer ciertas estrategias, les pasé algo visual para que ellos me miraran, por Claro. ejemplo, y claro, y salí y no me preguntaron nada. Claro, Y yo quedé súper nerviosa. Eso es bueno, eso es bueno. Claro, después entendí que era bueno. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando hice mi primera entrevista, pero te voy a hacer una pregunta en concreto para que la responda literalmente, porque sé que muchos emprendedores y emprendedores te van a escuchar, pero muy atentamente de lo que tú hiciste. Entonces, cuéntanos, ¿qué hiciste diferente en tu entrevista con Cercotec? Literalmente, cada detalle, para que entiendan los Ya. emprendedores. Bueno, obviamente hay que presentarse con una buena actitud siempre, ser amable, todo eso, y comenzar a hablar.
haber estudiado, porque eso sí o sí hay que estudiar. Por ejemplo, si nosotros los asesoramos, tienen que estudiar el proyecto para ser congruente con lo que uno habla, con lo que escribió. Y después llevé material visual. Entonces sabía de lo que más o menos preguntaban, que obviamente, pero es por lógica, no porque yo haya participado en un proceso anteriormente, sino que sabía que me iban a preguntar para qué iba a gastar el dinero, porque ellos me están dando dinero. Entonces, obviamente en algún momento iban a preguntarlo. Y eso, pues llevé una cotización que Perfecto. honestamente no la tomaron mucho en cuenta, porque eso lo ve después otro agente, que ahora lo entendí, pero le llevé un menú que yo ya Perfecto. lo tenía trabajado, pues el menú que yo sí estaba implementado, pero en ese entonces no estaba. Ya, Y lo llevé impreso, entonces se los pasé y ellos lo revisaron, entonces así busca uno como que se acuerdan. ya. Eso es el punto. Como que hice el quiebre, acercarse a la comisión a pasarles un flyer o era un tríptico en realidad, Claro, hiciste un diferenciador. claro. Quedaste en Y la le llevé rutina. un catálogo. Un catálogo también. Sí, le llevé todo lo que le podía llevar. Y ahí qué fue? La pregunta típica es, ¿qué vas a comprar? ¿Te dijeron? Es que no me preguntaron nada porque llevé fotos de lo que iba a Ah, comprar, perfecto. llevé los valores de lo que iba a comprar, fue como No le dejaste ni un margen ni un margen de... de para que me preguntaran nada. Claro. Eso fue como Pudiste... yo hago esto, pues obviamente paso el menú, vendo esto, quiero comprar esto y necesito los fondos para esto. Eso, y Perfecto. fui pasando y saqué una foto al local y la llevé impresa igual. Y este es mi local. Entonces faltaba como un poquito de ayuda para poder lanzarme. O sea, realmente Llevé todo lo que pude llevar para llevaste... O sea, ¿no mostrarle. le diste chance a ellos de quedar con alguna De hecho, duda, dijeron alguna...? que no quedaron con ninguna duda, po, o Perfecto. O sea, sea, eso que es lo había ideal, sido pues. súper claro y todo eso. Y no me preguntaron nada, po, entonces ahí fue como me dio un poco de nervio y todo el tema. Pero después a otras chicas que iban saliendo le habían preguntado mucho y no respondieron bien al parecer. Ujú. Y eso, porque quizás pueden ser los nervios, que no estudiaron y yo llevé todo para que no me preguntaran. Y, Eso fue como y- lo que hice. Yo creo que es una buena señal que tú vas en la entrevista y no te preguntan nada, Claro. porque significa que todas las dudas quedaron resueltas. A mí me pasó lo mismo. Igual Fue sin querer estudié porque eso que no tú. lo sabía, era solo para que no me pillaran, porque si me preguntaban algo, por último lo podía ver en la hoja y pasárselo. Ahí Claro, está, algo así. claro, Fue como así para no bloquearme, y así te apoyáis un poquito más en... claro. Ya, perfecto. Helen, consulta. Bueno, hay muchas personas que nos van a estar viendo, personas que han postulado a los fondos y nunca han quedado, y también hay personas que nunca han postulado. Entonces, en base a tu criterio, porque hemos dado muchos tips de las cosas que ayudan a las personas a ganarse el fondo. Pero en tu experiencia, ¿cuáles son las cosas que tú has visto o los errores más comunes que tú has visto de las personas que ya han postulado y de que no se han podido adjudicar el fondo? Que no estudien, Ya. que no se sepan su propio emprendimiento. Por ejemplo, le pueden preguntar cuánto venden y no saben. Ok. Pueden preguntar para dónde van la visión a futuro que ustedes decían y no saben o no la tienen, como que no quisieran crecer. Entonces eso obviamente no da una buena imagen. Claro. Además de, claro, no llevar nada visual. Entonces puede ser que de las 100 personas que entrevisten no se van a acordar de esa persona. Claro. A diferencia de que por lo menos te miren. Ese es Claro. como el tema de captar la atención y quedarse en blanco. No hablar como con amor de tu trabajo, o sea, Claro. de lo que tú quieres, pues, la pasión que tienes para emprender. Para emprender maravilloso. Ya estamos entrando casi en materia de tú como asesora. No quiero salir todavía en la parte como emprendedora, porque esa fue tu experiencia como emprendedora de ganarte el fondo. Y yo creo que todos quieren saber también, amigo, cómo fue el proceso después de adjudicación. Todos quieren saber todos creen que es muy fácil después. Y lo bueno que sea difícil el proceso de adjudicación, que no es que tengan que prepararse o estudiar algo, sino no. que más que nada tienes que aprender ciertas cosas de negocio ahora en adelante para ejecutar el proyecto. Claro. Así que cuéntanos un poco ya. Te entrevistaron, Ujú. te ganaste el fondo y cuéntanos de ahí para adelante. Ya, es que ha sido engorroso, Ujú, pero en realidad igual es por dos cosas. Una, porque yo he querido aprender a hacer cosas, ujú. que es como crear mi empresa, cómo llevar mi empresa, todo el tema de las facturas, porque claro, yo estudié comercial, pero eso lo hacen los contadores. Y lo que hablábamos antes de empezar el podcast, que en la universidad, si bien te enseñan ciertas cosas,
pero cuando llegaste al mundo Pero en de la teoría, cu- ese es el punto, es la teoría, la práctica es muy diferente. cuando llegaste al mundo con nosotros, viste cosas que no aprendiste en la universidad, po. Claro, Entonces, ya, totalmente. volviendo a la línea, te entrevistaron, te ganaste el fondo, Ujú. ¿y qué fue lo que tuviste que hacer, po? Y aprender. Ah, claro, bueno, al tiro ahí te preguntan ahí qué quieres comprar, pero como yo ya lo tenía en la entrevista, para mí esa parte fue rápida, mandé Ya. al tiro las cotizaciones. Ya. Y después de eso fue el plan del tiempo, de abrir la empresa, ¿cierto? De abrir la cuenta empresa en el banco, que fue un poquito más complicado. A mí me costó eso, pero en realidad aprendí que es súper fácil. Yo lo había hecho mal nomás. Ya. Y después de eso empecé con la empresa, con los chicos, con los contadores. Ellos me empezaron a asesorar de cómo abrir empresas, ¿cierto? Cómo hacer mis trámites, pero no me los hicieron ellos. Ellos me enseñaron a hacerlo porque yo quería entenderlos por qué. Ese era el punto. Y eso es importante en una emprendedora. Claro, eso es lo que yo quería. Y en ese proceso estoy igual, de por qué se factura o cuándo no, o por ejemplo, cuándo es conveniente, no sé, hacer una ampliación de giro, cosa que yo no sabía hacer, Claro. trámite en el servicio de impuestos internos, que ellos me indican y después hay que esperar a otro caballero que te diga qué hacer, entonces como complicado, pero en realidad es porque yo quiero aprender a hacerlo. Y todos deberían aprender a hacerlo y después delegarlo, po. Claro, Porque- eso, después quiero delegarlo, pero cuando a mí me llegue un resultado, entender que me está llegando. Claro. Es como eso es lo que quiero hacer. Y es bueno delegarlo después porque al final como eres una emprendedora que está iniciando. Claro. Entonces no eres una empresaria grande que ya tiene los recursos suficientes para delegar eso Además que se paga. Claro. Ese es un gran punto, que me he ido ahorrando dinero porque yo he hecho mis trámites, Claro, pero después cuando ya los delegue voy a saber qué están haciendo. Claro. O si hay un error, poder darme cuenta, por claro. ejemplo. Y quiero resumir todo lo que hablamos porque yo sé que hay muchos emprendedores y emprendedoras adultas o muy jóvenes que no entienden nada de lo que estamos hablando. Y estamos hablando que te entrevistaron y llegó el resultado de Cercotec y te ganaste el fondo. Maravilloso, se ganó el fondo. ¿Y eso qué significa? Que Cercotec te obliga a formalizarte, po, amigo. Y fue Claro. lo primero que nosotros nos dimos cuenta cuando postulábamos, po. Y tú aprendiste a crear empresas, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo. Nosotros hacíamos las primeras postulaciones Empresa en un día. y hacíamos las empresas nosotros mismos en un día. Entonces fue como un negocio medio redondo. Entonces ya los ganadores se ganaban el fondo con nosotros, como tú te lo ganaste, y nos decían, ya Darwin, ahora me tengo que formalizar, ¿qué hago? Bueno, nosotros te hacemos la empresa. ¿O? Bueno, problema, no hay problema. le hacíamos la empresa, pero esa persona también tenía que aprender un poco de su empresa, como lo que estás diciendo tú, Claro. de la contabilidad, del pago de IVA, de las boletas. Y Cercotec, ahí empieza un nuevo mundo con Cercotec, porque como dices tú, te pide cotizaciones de proveedores a nombre de tu empresa, Claro. y tú dices, pero nombre de mi empresa, ¿qué es eso? No, el RUT de tu empresa. Pero ¿cómo RUT de mi empresa? La razón social, el giro, el objeto social. Entonces ahí empiezan a aparecer Claro. conceptos que no entienden, uno no sabía que tú no tanto. sabes, o que muchos que están acá no saben, que lo vamos a explicar en otros capítulos. Pero después viene un viaje bonito, igual que siento yo, que es un viaje de nuevo conocimiento que en el que estás tú y que yo sé que ya has aprendido harto, po. Y ahí es donde aprendiste un poco la factura. Claro, es un mundo, o sea, es un mundo del tema del servicio de impuesto interno, es un mundo. Pero ayuda bastante ir, por ejemplo, honestamente son súper amables para atender. Pero uno igual tiene que entender conceptos porque ellos te hablan técnicamente y Claro. uno no cacha nada. Entonces yo anotaba todo y después le preguntaba a su otro estimado, al Felipe, A Felipe. y tenía todo escrito. Y le decía, Felipe, me preguntaron esto, y yo le decía que sí nomás al caballero y después me venía para acá y Felipe me ayudaba y ahí me explicaba ciertas cosas. Sí, no eres Matea y si tú seguías así, yo creo que va a llegar lejos como empresaria. Si al final esa es la clave, ¿no, amigo? La clave es ser preguntón y no tener miedo a que te den una respuesta y que no la entiendas y que tengas que ir a preguntarle a otro para entenderla. Claro, sí, eso hacía, anoté todo lo que me decía, lo grababa nomás y después le preguntaba al Felipe. Perfecto. Entonces aprendiste tu concepto, ejecutaste tu proyecto y ahora, por lo que entiendo, postulaste al Crece con tu negocio. Sí. ¿Y cuándo hay fecha de lanzamiento para darle con todo tu negocio? ¿Tienes más o menos aproximado? O sea, yo pretendo a fines de enero. A fines de enero, perfecto. Sí. Entonces ahí empieza al tiro a promocionarlos, dónde va a vender y qué va a vender y aprovecha de que la gente te vea. Bueno, va a ser comida rápida con dos alternativas. Obviamente saludable y chatarra, como para poder vender todo el horario del día, porque Chibayante es una ciudad dormitorio y nadie va a comer ensalada a las 8 de la tarde. Entonces mi idea no es cerrar a las 4 de la tarde, Claro. me quedaría mucho tiempo libre. Claro. Bueno, al local. Entonces, como en la temprano, pueden ser colaciones
o algo más saludable, y en la tarde comía ya chatarra duramente, así como Perfecto. hamburguesas, completos, pizza. Y esto todo en Chuballante. Sí. Ahí después vamos a dejar los datos de la Helen abajo en la descripción cuando esté abierto en Instagram. O sea, ya está en Maravilloso. Instagram, pero vamos a dejar números y la vamos a promocionar, obviamente. Bueno, amigo, Pero claramente. obviamente. Como a todos. Y se va a ganar un fondo de 6 millones y va a hacer crecer más su negocio. Y ahí vamos a entrar nosotros con la empresa de marketing a hacerle marketing a su negocio. Maravilloso. Hermoso. Entonces vamos súper bien. Ya hablamos un poco de la Helen personal, sí, y emprendedora. Hablamos levemente un poco de tu vida personal. Y ahora entremos en materia donde yo creo que muchos quieren escuchar y por eso ven este podcast, que es como asesora. Ya acá vamos a hacer un poco más preguntas específicas sobre proyectos que has asesorado. Aquí te vamos a sacar harta información. Ok. Porque tú eres la persona que se cierra la venta, ¿no? Y luego hay un soporte por detrás, pero también está la persona que formula el proyecto. Claro. Entonces, cuéntanos un poco cuáles han sido los proyectos que tú crees que son más fáciles de formular, de tú hacerlos, Ujú. ya sea porque el proyecto en sí es de comida o cualquier rubro, o porque el emprendedor también tiene harto o poco conocimiento o una personalidad particular. Entonces, Entiendo. trata de contarnos, abarcar todo de cómo crees tú que un proyecto es fácil de formular y Ujú. aparte de postular. Ya, hay como dos emprendedores, ¿Ya? sí o sí. El que sabe y el que no sabe mucho. Oh my God. Es que hay uno que lo hace como por oficio y uno que lo quiere hacer de forma profesional. Ya. Esa es la diferencia. A Y ver. ahí, por ejemplo, el que lo hace por oficio no pretende crecer y dice que vende muy poquito o no se cree el cuento. Entonces, cuando uno le pregunta como, bueno, en este caso como asesora, ¿qué vende o qué hace? Ya, no, vendo sándwich. Pero no vende sándwich nomás, po. Vende sándwich, no sé, vegetariano, vende para personas obviamente que comen carne, tiene ciertas salsas que no están en todos lados, por ejemplo, tiene otros tipos de productos además, entonces como que no se cree el cuento, no se vende, eso es lo que pasa, entonces al Ya. final como que lo obligo a sacar la información, a que me diga qué hace realmente porque hace muchas más cosas. Y está el otro que sabe totalmente y habla mucho más de la visión futura. Entonces ahí uno igual toma eso como una cierta realidad. ¿Ya? Y ahí obviamente lo hago comercialmente atractivo ambos. Ya, perfecto. Ya Pero a uno tengo que apoyarlo mucho más. Perfecto. Esa es la diferencia. Ya está, empezando por el emprendedor. Sí. Y a nivel de postulaciones, ¿qué crees tú que el rubro que te ha tocado más fácil? Bueno, el que es ahora más fácil, porque al principio todos me costaban porque para mí era nuevo, el que ahora es más fácil obviamente es comida. Y es comida porque yo ya tengo la certeza que hay más posibilidades de ganar. Si lo plantean de buena forma y si, como les digo, se creen el cuento y tienen una proyección y todo, se puede. Y los rubros que me han costado un poco son los de innovación, porque ahí obviamente tengo que estudiar harto para poder entender, lo que ellos hacen, porque hay rubros que son muy particulares, cosa que si yo no hubiese llegado con ustedes yo no hubiera conocido Claro, a ese nivel. sí es verdad. Han tocado rubros que son... Son raros para mí al Muy menos. raro, sí. Puede ser que para una persona que esté escuchando el O podcast más que sea raro, algo muy nuevos. normal. Nuevos, en base a la Claro, a tecnología. eso voy. Sí. O gente que crea cosas que uno, o sea, como que uno piensa que son bien industriales y en realidad lo hacen solo unas personas de personas naturales, ¿no? A eso voy. Wow, sí, sí, a nosotros nos pasó harto y nos complicábamos cuando hacíamos nuestras primeras postulaciones, ¿te acordás, amigo? Sí, eso me acuerdo. Claro, me Nunca pongo a decíamos- estudiar y igual eso es muy divertido porque, por ejemplo, no sé, de repente estoy estudiando ya haciendo algo de comida y de repente tengo que estudiar porque yo no sé nada de autos y me toca cosas automotriz o detailing y me tengo que poner a estudiar de esa área y después, no sé, 2 horas más tengo una reunión de una persona que hace pellet. Entonces, como Súper que, acorde, súper claro, acorde. como que mi cabeza de repente, ¿qué? Guau. Ya, Pa. claro. Pero soporte hace Sí. el labor de que primero les pregunta el rubro. Entonces, antes de tener la reunión, yo busco qué es para no llegar sin saber nada. Pues no puedo ser la experta sin saber, pues. Oye, igual crees tú que la postulación más rara que he hecho. Esa es la del sustrato de pellet. Ah, ¿sí? Sí. Y la más fácil, ¿tú crees? La de comida nomás. Sí, comida y el tema de la costura. Ya. ¿Y qué es lo que más se repite en postulaciones? Comida y costura. Hay costura. Exactamente. ¿Y tienen harta posibilidad de adjudicación? Sí, ¿Sí? sí.
Lo que pasa es que tiene que ver, por ejemplo, con la economía circular, el tema de las prendas de ropa. Entonces, es lo que le digo, pues si le ponen un poquito de más amor a lo que ellos hacen, o ellas generalmente, porque me han tocado puras mujeres, no sé, por ejemplo, ya, ok, venden ropa americana, ¿cierto? Pero ahora tienen que darle, no sé, el tema de la economía circular, ¿cierto? Agregarle alguna cosa, no sé, hacer los tie-dye, darle otro diseño, intervenirla básicamente, para que tenga una nueva vida esa prenda. ¿Te acordás que yo postulé a mi mamá con confección de ropa? Y mi mamá tiene como, ya no voy a decir la edad exacta, pero mi mamá ya adulta y no cachaba nada de emprendimiento. Los tiene todos. Y, No, y yo le ayudé a hacer su emprendimiento y me acuerdo cuando ya le hice la postulación de confección de ropa y me acuerdo cuando la fui a grabar para el pitch y no sabía decir nicho al que apunto, decía, o segmento de cliente. Me reía que hay gente adulta de confección de ropa y se lo ganan igual. Mi mamá se lo ganó igual. Y a Helen te quiero hacer una pregunta. Hay muchas personas que piensan que la probabilidad más alta está en el vender un producto que en el entregar un servicio. ¿Es Ya. así? No, no es verdad. Ya. Porque la verdad, Cercotec se enfoca en lo que genere empleo. Entonces, si por ejemplo tú te enfocas en que vendes productos y obviamente vas a crecer y vas a vender muchos productos, me refiero, vas a tener que contratar personal, ya sea para logística, para el almacenamiento, para las compras y un sinfín de cosas, para el packaging, todo. Y en cambio en el servicio es lo mismo. O sea, si uno empieza a tomar servicios de lo que sea, por ejemplo, sea, no sé, productora de eventos, ¿cuántas personas van a tener que contratar? No sé, garzones, personas que hacen paisajismo, todo, ¿cierto? Ya, lo mismo. O un servicio como ustedes, por ejemplo, que igual al final empezamos poquitos, porque ahora me incluyo en su área, pero ahora ya somos hartos. Entonces ese es el punto, van como viendo la proyección. Por eso depende cómo se plantea el emprendimiento. No importa qué emprendimiento sea, es cómo se plantea. O sea, lo importante para Cercotec es fomentar la economía de una u otra manera. O sea, ya generando empleo y da lo mismo que sea un producto o un servicio. Da igual. Perfecto. Excelente, Helen. Yo creo que muchos emprendedores y emprendedoras van a tomar apuntes, pero detalladamente lo que nos cuenta Helen. Y creo que se me está ocurriendo, amigo, después de hacer otro capítulo con la Helen, pero yo creo que enfocándonos en un solo proyecto a postular y ¿Ya? dando a lo mejor más adelante tips específicos de cada pregunta que hace Cercotec. Porque pasa mucho que hoy en día en las redes sociales hay poco contenido de los fondos Cercotec y si hay contenido es muy en general. Sí, es Entonces, súper ambiguo es en súper realidad. ambiguo. Entonces nosotros nos queremos enfocar en un capítulo anterior que tenemos, Helen. Literalmente nosotros leímos una postulación literal de cómo la hicimos para que se ganaran un fondo. Entonces yo creo que para la próxima, Helen, te vamos a entrevistar y te vamos a que tú te des tiempo de prepararte de una postulación y hacer una pregunta por pregunta y ir respondiéndola. Ya sea, por ejemplo, Sí. los segmentos cliente, canal de distribución, una buena descripción de proyecto. Entonces, cosa de que las personas que nos están viendo no solamente se queden con el conocimiento general, sino que también hay un conocimiento práctico. Perfecto. Y yo creo que ya como para ir de a poco cerrando, danos o qué crees tú, algunos tips que son pero muy importantes y para ti los más importantes para poder ganarse un fondo. Primero que todo es la confianza. Ya, Sí o sí, la confianza de lo que tú estás vendiendo es verdad y que va a funcionar. Porque si uno no se cree el cuento, ¿por qué Cercotec lo va a creer por ti? Claro. Es como eso, principalmente. Y estudiar. estudiar. Confianza, Es estudiar. súper poquito, o sea, estudiar una postulación son menos de 10 hojas. Nos pasamos todo el día leyendo cosas en Facebook, en Instagram y realmente poner un poquito de tu tiempo y estudiar de lo que tú ya haces, o sea, yo creo que es lo mínimo. Y Ya. con eso ya pucha, un pie adentro. Perfecto, maravilloso. Amigo, y antes de cerrar este capítulo número 5, ¿cierto? El 5 que ha sido maravilloso. Tú cuéntanos cómo es el proceso, porque si alguien está mirando, y yo si estuviera mirando este podcast diría, ya, maravilloso, genial los chiquillos, sé que yo tengo una plata ahorrada, tengo un emprendimiento andando. ¿Cómo es el proceso de tomar una postulación y que Helen haga mi proyecto, amigo? Vamos de cero. Digamos que hay una persona ahí mirando, ¿no? Y está pensando en contactarnos y querer tomar una asesoría con nosotros.
no vamos a dar precio, no vamos a dar nada porque va a depender obviamente del tiempo en el cual nos encuentre ese emprendedor, porque obviamente si nos pide una asesoría a poco tiempo de aperturar el fondo, vamos a cobrar un precio más alto. Entonces no sabemos en qué momento nos va a ver. Pero lo que sí es que primero pasa por venta, amigo. Claro. Sí, obviamente explicarle a la gente que como somos una empresa de asesoría, tenemos diferentes departamentos. Un departamento de ventas, ¿cierto? Como comentabas delante. Un departamento de administración y un departamento de elaboración de proyectos que es parte de Helen. Entonces la persona ingresa, son diferentes perfiles las que vienen, amigos. Como dijo la Helen, personas que vienen con mucho conocimiento, con poco conocimiento, empresas que tienen muy estructurado su negocio y personas que no. En este caso van a ser personas, amigo, enfócate en estas personas que tienen conocimiento, porque nos están viendo en el podcast. Ya. Y son personas que saben. Perfecto. Algo Ya, entonces esas personas que tienen conocimiento vienen con un poco más de seguridad de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo el tiempo necesario para poder hacer una postulación, sé el tiempo que se requiere para poder postular, por ende necesito la asesoría. La persona, nosotros le explicamos, ¿cierto? Que nosotros vamos, lo acompañamos en todo el proceso de postulación hasta el momento que se gana el fondo. Entonces la persona ingresa, ¿cierto? Como cliente, le pedimos cierta cantidad de información administrativa, se envía toda la información al equipo de administración y ahí nos comunicamos con ellos para poder tener la reunión ya sea virtual o de manera presencial, porque acá en la oficina igual hemos recibido a muchos clientes y ahí comienza todo el proceso de postulación. Helen o Héctor tienen la reunión con ellos, ¿cierto? Le hacen las diferentes preguntas respecto a su proyecto y así va culminando, ¿cierto? Todo el proceso. Perfecto, sí, y ahí, bueno, recordar igual que también nos ha pasado que los emprendedores no se lo ganan a la primera. Nosotros tomamos esta información de por qué no se lo ganaron, puede haber una posibilidad alta que por la entrevista o Claro. también por alguna equivocación de nosotros, pero independiente de lo que pase, como esto es un asesoramiento, nosotros no lo abandonamos nunca, hacemos la postulación, si no se lo ganan, reformulamos esa postulación y luego lo volvemos a postular hasta que se ganen un fondo. Así es. Así que ya aclarando eso, y yo creo que en base al tiempo que estuvo bien bueno este podcast, preciso, corto, pero muy útil, siento yo. Siento que este capítulo es el más útil que hemos hecho hasta el día de Sí. hoy, porque los demás igual, si bien nosotros sabemos harto, pero cuando uno entrevista a otra persona que ha postulado, no sé cuántos proyectos hay hecho, no tenéis la cuenta, yo No creo. sé, yo creo que más de 200, 300 Oh. proyectos. Entonces, te vamos a sacar el jugo harto, Helen, yo creo que en otros podcasts, porque salió bueno, Sí. salió entretenido y lo que se habló fue lo justo y lo que la gente necesita. Así que, nada, pues cerremos el capítulo 5 y quedas invitada para una siguiente temporada, yo creo, para postularte para entrevistarte sobre una postulación en conciso, así, literal, una de comida puede ser. Sí, una comida. Y después, obviamente, para la ganadora del Crece. Un aplauso para eso, ¿no? Así que, bueno, suscríbanse, síganos en redes sociales y nos vemos en el capítulo número 6. Chao, Nos chao, vemos. los Chao. estimados. Chao, chao.